Hola, buenas tardes a todos. El día de hoy, la tarde de hoy, inauguramos el ciclo de conferencias del curso 2024-2025 de la Academia Sevillana del Notariado y va a ser una inauguración conmemorativa del 50 aniversario de la reforma del título preliminar del Código Civil, con una conferencia a cargo de nuestro compañero Manuel Antonio Seda Hermosín. La conferencia lleva por título El valor cuasi constitucional del título preliminar del Código Civil. El decreto 1836/1974 de 31 de mayo sancionó el texto articulado que desarrolló la Ley de Bases de 17 de marzo de 1973. La reforma, obra de la Comisión General de Codificación, con un papel destacado en Antonio Hernández Gil, marcó un hito fundamental en la historia legislativa de España. San Antonio Seda Hermosín nació en Alcalá de Guadaira, donde ha desarrollado una importante labor social y como cofrade y pregonero, siendo reconocido como alcalareño distinguido con el Premio Ciudad de Alcalá de Guadaira en 2024. Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla, ingresó en el notariado en 1990, ha servido de diversos destinos, entre otros Estepa y Córdoba, y desde 2006 es notario de Sevilla. Autor de numerosas publicaciones en materia de derecho civil, en esta misma sede ha pronunciado conferencias sobre cláusulas abusivas, patrimonio protegido del discapacitado, fiducia sucesoria o pacto de reserva de dominio. Destaca el discurso pronunciado en la Real Academia Sevillana de Legislación y Jurisprudencia con ocasión de la recepción de la Academia Sevillana de Notariado como académico, titulado El control de legalidad por el notario. Es colaborador de la Fundación Notarial Equitas de Ayuda a los Discapacitados, profesor honorario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, con una continuada actividad docente tanto en la facultad como en cursos de formación en el Colegio de Abogados. Presidente de la Academia Sevillana del Notariado en el periodo entre 2014 y 2020, desde dicho año desempeña el cargo de vicedecano del Colegio Notarial de Andalucía. Y hablando de la Facultad de Derecho, pues damos la bienvenida también a su decano, Fernando Llano. La palabra la tienes cuando quieras. Pues, muchas gracias. Espero que este sistema de megafonía nuevo se oiga bien. Y aparte de dar las gracias a la Academia Sevillana del Notariado como organizadora de la conferencia, en esta que es mi casa, quiero darles también las gracias a todos ustedes por su asistencia. Se cumplen 50 años de la reforma del título preliminar del Código Civil. Y puede afirmarse sin exageración que tal reforma constituyó uno de los hitos fundamentales en la historia de nuestro más que centenario Código Civil, no solo por su alcance y su perfección técnica, sino porque consagró principios jurídicos propios de un Estado de Derecho en aquel tiempo más soñado que real. Su valor fue tal que buena parte de los principios allí proclamados alcanzaron posteriormente rango de principios constitucionales en la Carta Magna Española de 1978, como tendremos ocasión de comprobar. Comenzando por los aspectos generales de la reforma, podemos señalar que la práctica totalidad de los códigos civiles europeos de corte latino y por extensión de los latinoamericanos contienen en su frontispicio un título preliminar comprensivo de un conjunto de disposiciones generales que, trascendiendo del mero derecho privado y aspirando a proyectarse sobre la generalidad del ordenamiento jurídico, pretenden regular con mayor o menor detalle el sistema de fuentes jurídicas, la aplicación e interpretación de las normas y la eficacia de estas. Los códigos de tradición germánico, por el contrario, caminan por otros derroteros, pues sustituye al título preliminar una sección introductoria muy desarrollada, comprensiva de cientos de artículos que disciplinan, a través de disposiciones generales, lo que podríamos denominar la parte general del derecho civil. El Código Civil Español de 1889, aun suponiendo un importante avance con respecto al Código francés en el que se inspira, contenía en su redacción primitiva un título preliminar digno para la época, pero que, pasado el tiempo, se reveló escaso de contenido, fragmentario y algo pobre, encorsetado en definitiva en los límites propios del derecho de su tiempo político y económico, que no son otros que los del nacimiento
del Estado liberal en España y que fue producto de las enormes tensiones entre las cuales vio la luz aquel fruto tardío. El devenir de los tiempos, y especialmente los avances sociales y económicos del país, acontecidos en la década de los años 60 del pasado siglo, pusieron de manifiesto la necesidad de abordar la reforma del título preliminar. Esta reforma se desarrolló sobre la base de dos pilares fundamentales. Primero, la Ley 3/1973 de 17 de marzo, reguladora de las bases para la modificación del título preliminar, y, posteriormente, el Decreto 1836/1974 de 31 de mayo, que sancionó con fuerza de ley el texto articulado del citado título preliminar del Código Civil. En la elaboración de ambos textos normativos participó de manera decisiva la Comisión General de Codificación, desarrollando una labor de preparación previa y de posterior propuesta de las disposiciones que puede calificarse de verdaderamente encomiable. El nivel de técnica jurídica alcanzado en ambos textos es elevadísimo, poco menos que indiscutido, difícilmente superable, fruto de la contrastada experiencia de la Comisión, de su profundo conocimiento del derecho español y de su inquebrantable propósito de modernizar de manera coherente, eficaz y sistemática la normativa que integra nuestro ordenamiento jurídico. En lo que a su estructura se refiere, podemos decir que el título preliminar se desarrolla en 5 capítulos que, a su vez, se desgranan en 16 artículos. Así, el capítulo primero trata sobre las fuentes del derecho, artículos 1 y 2. El capítulo segundo se refiere a la aplicación de las normas jurídicas, artículos 3, 4 y 5. El capítulo tercero versa sobre la eficacia general de las normas jurídicas, artículos 6 y 7. El capítulo cuarto sobre las normas del derecho internacional privado, artículos 8 a 12. Y finalmente el capítulo quinto trata sobre el ámbito de aplicación de los regímenes jurídicos civiles coexistentes en territorio nacional. Son los artículos 13 a 16. En lo que a su logro se refiere, podemos distinguir los aspectos formales y materiales de la reforma. Desde el punto de vista formal, además del ya citado elevado nivel técnico de sus preceptos, debe destacarse el acierto de haber mantenido el número de artículos existentes antes de la reforma. Es cierto que lo ordenaba así la base tercera de la ley, pero no aumentar el número de artículos y evitar duplicidades fue una medida acertada desde el punto de vista de la técnica legislativa para mantener la elegancia en las designaciones y la coherencia numérica, al tiempo que mantenía vivas las revisiones que textos normativos anteriores hubieran podido hacer a los preceptos del anterior título preliminar. Desde el punto de vista material, los logros, sin embargo, son aún más importantes. En primer lugar, porque se consagra un claro sistema de fuentes del derecho con primacía de la ley, reconocimiento de la costumbre con mayor alcance del atribuido hasta entonces y proclamación de los principios generales del derecho como principios informadores de todo el ordenamiento jurídico. Destaca también la imposición a jueces y tribunales del deber inexcusable de resolver, en todo caso, los asuntos de que conozcan conforme al sistema de fuentes establecido, al tiempo que proclaman el carácter integrador y complementario de la jurisprudencia. Se proclaman el principio de publicidad de las normas, el de jerarquía normativa y el de irretroactividad de las leyes salvo disposición en contrario. Se clarifica la fuerza de obligar de los convenios y tratados internacionales, lo que supone el realce de la posición española en el concierto de las naciones. En relación a la interpretación de las normas, destaca la exigencia de ponderar la realidad social del tiempo en que estas han de ser aplicadas y la proposición de la analogía como remedio a la falta de normativa o la equidad como elemento ponderador del eventual rigor de la ley. En punto a la aplicación y eficacia de las normas, destacan la regulación de la exigencia de la buena fe como medida en el ejercicio de los derechos, la prohibición del fraude de ley y la prohibición del abuso de derecho y del ejercicio antisocial del mismo. Y finalmente, se desarrolló de manera bastante detallada y acertada para su época todo lo relativo al derecho internacional privado y al entonces llamado derecho internacional. En lo que se refiere al alcance y naturaleza de las disposiciones del título preliminar, y vamos ya entrando en materia, puede decirse que hasta la entrada en vigor de la Constitución Española de 1978,
El título preliminar vino a ser la columna vertebral de nuestro ordenamiento jurídico. Una suerte de corpus juris esencial por su contenido, aplicable a las distintas disciplinas que componen el ordenamiento jurídico, no solo al derecho civil, ni siquiera solo al derecho privado, sino a todo el entramado jurídico del país. Así, por ejemplo, el principio de derogación de la ley anterior por la ley posterior, la regla general de la irretroactividad de las normas salvo disposición en contrario, el aforismo según el cual la ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento, la prohibición del abuso de derechos o la condena del ejercicio antisocial del mismo, todo ello son aspectos contenidos en el título preliminar del Código Civil y de ahí el alcance y valor de la reforma. Herrero y Rodríguez de Miñón, en un trabajo del año 1974, afirman que el título preliminar del Código Civil proporciona al jurista las categorías aplicables a todas las ramas de su disciplina, no solamente al derecho civil o incluso al privado, sino a todo el orden jurídico. Añade que el título preliminar constituye una norma de normas, no porque de ellas provengan las demás, sino porque establece las condiciones de posibilidad del ordenamiento, o sea, las condiciones que posibilitan la creación del ordenamiento y la aplicación de las normas que en él se contienen. Y concluye, ya se trate de aplicar una ley orgánica del Estado o un humilde bando de policía y buen gobierno, ya se trate de aplicar la costumbre marinera o de invocar un uso parlamentario, será preciso, salvo disposición expresa en contrario, acudir al título preliminar para conocer cuáles son las fuentes del derecho, su ordenación jerárquica, con qué criterios deben interpretarse las normas, cuáles son los límites de vigencia espaciotemporal y qué principios permiten controlar su eficacia. Hecho este planteamiento general, procede ahora a entrar en el examen del pretendido valor cuasi constitucional de las normas que conforman el título preliminar del Código Civil. En el citado trabajo, Herrero y Rodríguez de Miñón dice que el valor cuasi constitucional de las normas del título preliminar se cifra en fijar la plenitud del ordenamiento jurídico para proclamar su univocidad o consistencia. Dice Herrero que la plenitud del ordenamiento jurídico se consigue a través de la enumeración de las fuentes del derecho, eliminando las situaciones de anomia, o sea, de falta de norma, completado a su vez con el mandato a los jueces de resolver en todo caso los asuntos de que conozcan ateniéndose al sistema de fuentes. Todo ello para conducirnos a la proclamada univocidad o consistencia del ordenamiento, que tiene a su vez una doble manifestación. Por un lado, la imposición de mecanismos que eviten la antinomia, es decir, la contradicción entre varias normas que hagan imposible que el operador jurídico aplique una y deje de cumplir la otra, lo que realiza fundamentalmente a través de los mecanismos de prevalencia, es decir, que la norma de rango superior es prevalente a la de rango inferior, que la norma posterior deroga a la anterior, que la norma especial es preferente sobre la norma general. Y por otro lado, junto con los mecanismos de prevalencia que evitan la antinomia, es necesaria la aplicación analógica de las normas con la finalidad de colmar las lagunas que pueda presentar el ordenamiento jurídico. En estas ideas cifra Herrero de Miñón, que posiblemente fue el primero que trató la materia. Digo, en estas ideas se cifra o se basa la idea del valor cuasi constitucional del título preliminar. Díaz Picazo, sin embargo, se mostró contrario a esta tesis desde el principio, entendiendo que las normas contenidas en el título preliminar no constituyen mandatos dirigidos al legislador que éste tenga que obedecer necesariamente. Se trata más bien de normas dirigidas a los intérpretes, es decir, a aquellos que deben observar en la interpretación y aplicación de las leyes las reglas contenidas en el citado título. Y concluye, el problema no podría resolverse atribuyendo a las normas del título preliminar un supuesto carácter cuasi constitucional, pues nada otorgaba al Código Civil el citado carácter. Hoy, tras la promulgación de la Constitución Española de 1978, no puede defenderse sin más el alcance cuasi constitucional de las normas del título preliminar, sencillamente porque resulta incompatible con el rango normativo de la propia Constitución. Pudo quizás defenderse tal acento en la etapa preconstitucional, como apuntaba Herrero Rodríguez de Miñón, pero no puede apuntarse ni defenderse, al menos sin matizaciones,
tras la entrada en vigor de la Constitución de 1978. Dice García de Enterría que la Constitución se nos presenta como un sistema preceptivo, es decir, un conjunto de preceptos que emana del pueblo como titular de la soberanía, en su función constituyente, preceptos dirigidos a los diversos órganos del poder que crea la propia Constitución y a los ciudadanos. Y dice, la Constitución, se entienda en sentido material o se entienda en sentido formal, no permite atribuir al título preliminar del Código Civil más que lo que realmente es decir, una ley ordinaria. La profesora del Carpio Fiestas dice que el Tribunal Supremo ha recogido en sentencias posteriores a la Constitución del 78 ese valor cuasi constitucional del título preliminar, por ejemplo, cuando destaca la prohibición del abuso de derecho y del fraude de ley de los artículos 6.4 y 7.2, o cuando destaca, por ejemplo, la eficacia de las normas jurídicas tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado, o cuando habla de la vocación generalizadora de la interpretación de las normas conforme a la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas. Dice la profesora, sentada la importancia de lo anterior, ello no altera, sin embargo, el dato de que la Constitución no incluye ni prevé tal rango cuasi constitucional, ni por tanto, por el Tribunal Supremo puede conferirse carácter cuasi constitucional del título preliminar, salvo como concepto puramente explicativo para resaltar lo que es indiscutible, la incomparable relevancia del título preliminar. Sentada pues la afirmación de que el título preliminar pudo tener un valor cuasi constitucional en la etapa preconstitucional en la medida en que es norma sobre norma, o sea, norma de norma, y sentada también la afirmación de que esa norma sobre norma, a partir del 78, es la Constitución, ello, sin embargo, no permite negar el valor que el título preliminar ha tenido. Y ese valor ha consistido, aparte de su valor histórico, ha consistido fundamentalmente en que el título preliminar, y esta es la tesis central del trabajo, consagró principios jurídicos que posteriormente resultaron consagrados por la propia Constitución española de 1978. Y esa consagración de los principios constitucionales se ha producido de una doble manera. En ocasiones, mediante la declaración o el reconocimiento expreso en el propio articulado de la Carta Magna de esos principios. En otras ocasiones, de una manera menos expresa, concretamente mediante la interpretación que el Tribunal Constitucional hace de la Constitución, invocando el título preliminar y trayendo preceptos del título constitucional, elevándolos al rango de verdadera doctrina constitucional. Vamos a ver esos dos supuestos. En cuanto al reconocimiento expreso, ya la propia Constitución, en su preámbulo, dice que la nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular. Es decir, el Estado de Derecho, como Estado donde prima la ley, ya está proclamado en el título, en el preámbulo de la Constitución española y estaba previamente recogido, el imperio de la ley, en el título preliminar. Pero, más allá del preámbulo de la Constitución, que tiene el alcance que tiene, a nuestro juicio, el precepto fundamental que magnifica y engrandece la profecía anticipada por el título preliminar del Código Civil es el artículo 9.3 de la Constitución, cuando dice: la Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Este es el verdadero núcleo fundamental. Aquí es donde de verdad están reconocidos con carácter constitucional, es decir, con el valor de principios constitucionales, principios que ya estaban anunciados, incluso desarrollados en el título preliminar. Vamos a examinar algunos de ellos. Comenzamos con el principio de legalidad. Dice Garrido Falla que el principio de legalidad supone la expresión máxima y a la vez la formulación más escueta y contundente de lo que significa el Estado de Derecho, el sometimiento de los poderes públicos y de los ciudadanos al imperio de la ley.
Lo dice el artículo 9.1 de la Constitución española. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Y lo reiteran los artículos 103 y 106 de la Constitución para la administración pública en general y el Poder Ejecutivo en particular, el artículo 117 para el Poder Judicial y el artículo 161 para el Poder Legislativo, en la medida en que atribuye al Tribunal Constitucional el control de constitucionalidad de las normas que emanan del Parlamento. Pues bien, este principio de legalidad que consagra la Constitución en el 9.1 y también en el 9.3, aparte de los preceptos citados, ya estaba apuntado en el título preliminar. Y es que el artículo 1.1 del Código Civil proclamaba la primacía de la ley dentro del sistema de fuentes del ordenamiento jurídico español. El Tribunal Constitucional, en una sentencia, la 51/2021, de 15 de marzo, hablando del sometimiento de la Administración Pública al principio de legalidad, dice: la Administración Pública ha de actuar siempre con objetividad y plena sumisión a la legalidad. Artículos 103 y 106 de la Constitución. Sin asomo de arbitrariedad. Artículo 9, párrafo 3. Por lo que tiene la obligación de acreditar la regularidad de sus actos. Un segundo principio apuntado por el título preliminar y después consagrado por la Constitución es el principio de jerarquía normativa. Su anuncio se contiene en el artículo 1.2 del Código Civil cuando, con formulación negativa, dice: carecerán de validez las disposiciones que contradigan otras de rango superior. Pues bien, ese principio de jerarquía normativa apuntado en el título preliminar se consagra en el artículo 9.3 de la Constitución. Y ese principio de jerarquía normativa significa que el rango formal y material supremo corresponde a la Constitución, por debajo a las leyes y, en último término, a los reglamentos. En este punto dice Díez Picazo que esta materia se encuentra regida en primer lugar por el principio de competencia y en su virtud habrán de resolverse las colisiones entre las normas emanadas de los poderes centrales del Estado y las emanadas de las comunidades autónomas. Y añade: entre las normas emanadas de un mismo centro de poder, el rango o jerarquía que enuncia el artículo 9 de la Constitución se establece entre esta y las leyes, y entre las leyes y los reglamentos, de manera que las leyes se encuentran subordinadas a la Constitución y los reglamentos a las leyes. No puedo abordar aquí un tema especialmente interesante, que es el de la reserva de ley constitucional en relación con determinadas materias. Es decir, que para determinadas materias la ley que corresponde es la ley ordinaria y para otras la ley orgánica, sin diferencia de rango jerárquico, a diferencia de lo que en principio entendieron los primeros tratadistas de la Constitución. Un tercer principio reconocido en la Constitución, pero previamente apuntado en el Código Civil, es el de publicidad de las normas. El artículo 9.3 de la Constitución lo proclama. Pero el artículo 2.1 del Código Civil ya lo había anticipado, diciendo que las leyes entrarán en vigor a los 20 días de su completa publicación en el Boletín Oficial del Estado, si en ellas no se dispusiere otra cosa. Al respecto, el Tribunal Constitucional, en una sentencia, la 90/2009 de 20 de abril, dice: el principio de publicidad que consagra el artículo 9.3 de la Constitución, como elemento inherente al principio de seguridad jurídica, constituye la garantía básica del ordenamiento jurídico e implica la necesidad de que las normas sean dadas a conocer públicamente mediante su inclusión en los boletines oficiales correspondientes antes de que pueda ser exigido su cumplimiento general. Tenemos, por tanto, ahí otro principio constitucional previamente apuntado. Un cuarto principio, el de la irretroactividad de las normas salvo disposición en contrario. El artículo 2.3 del Código Civil dice: las leyes no tendrán efecto retroactivo si no dispusieren lo contrario. Pero la Constitución modaliza y delimita los contornos de este principio al señalar que la Constitución garantiza la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. Es decir, el Código Civil se limita a decir que las disposiciones normativas no tienen carácter retroactivo, salvo que se disponga lo contrario. La Constitución va más allá y dice: aunque se dijera lo contrario, no pueden tener alcance retroactivo las disposiciones sancionadoras no favorables o las restrictivas de derechos individuales. Las disposiciones sancionadoras no favorables, que no pueden tener efecto retroactivo, son tanto las disposiciones de tipo penal como las de tipo administrativo.
y tanto si tienen rango de ley como si tienen rango de norma reglamentaria en los excepcionales casos en que ello es posible. A sensu contrario, se entiende consagrado constitucionalmente el efecto retroactivo per se de la norma sancionadora más favorable. Tenemos el ejemplo de la famosa ley del solo sí es sí, es una norma sancionadora desfavorable, pero sí tiene efecto retroactivo porque la sanción es menor que la que establecía la normativa anterior. La otra limitación que establece la Constitución, aparte de las disposiciones sancionadoras no favorables, es la de no permitir el efecto retroactivo a las normas restrictivas de derechos individuales. Pero, claro, se plantearon los autores cuáles eran esas normas restrictivas de derechos individuales. Los primeros comentaristas entendieron que las normas de derechos individuales a las que no podía afectar la retroactividad eran las de la sección primera del capítulo segundo del título primero, es decir, los derechos fundamentales que están en los artículos 14 a 29 de la Constitución, pero eso no amparaba, según los primeros comentaristas, a la de la sección segunda. El Tribunal Constitucional, sin embargo, termina diciendo que se proscribe el alcance retroactivo de las normas restrictivas de derechos individuales, tanto si estos están en la sección primera, derechos fundamentales, como si están en la sección segunda, derechos no fundamentales. Porque la ley, dice el Tribunal Constitucional, no puede recortar el contenido esencial de tales derechos hasta el punto de volverlos irreconocibles. Y una última cuestión sobre la retroactividad de las normas. Hablar de la irretroactividad de las normas nos obliga a plantearnos la distinción entre el derecho adquirido y la mera expectativa de derecho. La irretroactividad no puede alcanzar, evidentemente, a situaciones consolidadas como derechos adquiridos, pero sí permite que su alcance se extienda a las meras expectativas de derecho. Un ejemplo. Si la ley dijera que la edad límite o que la edad de jubilación se fija desde los 65 o se traslada de los 65 a los 70 años, en la fecha de entrada en vigor de esa norma, para quienes ya tuvieran 65 años cumplidos y estuvieran en situación de jubilación, no podría tener la norma efecto retroactivo, porque su derecho es un derecho consolidado, un derecho adquirido. En cambio, para quienes no habían cumplido los 65 años, pero tenían la expectativa de jubilarse a los 65, van a tener que seguir trabajando hasta los 70, porque lo suyo no es un derecho adquirido, sino una mera expectativa jurídica. Otro principio consagrado en la Constitución, y este de especial importancia, es el de la seguridad jurídica. En palabras sencillas, podemos decir que la seguridad jurídica responde a la necesidad de conocer de antemano cuáles son las consecuencias jurídicas de los actos propios, es decir, quien se compromete haciendo algo o inicia una actuación, del tipo que sea, tiene que encontrar en el ordenamiento jurídico una respuesta cierta en relación a cuáles son las consecuencias del acto que proyecta realizar. El que fuera ministro de Justicia e Interior, don Juan Alberto Bello, decía que la concepción tradicional o formal de la seguridad jurídica vincula este principio a la idea de certeza, o al menos de previsibilidad razonable en el comportamiento de los poderes públicos y en las consecuencias de los actos y omisiones de los ciudadanos. Decía el ministro que la seguridad jurídica se nos presenta así como un problema de certeza del derecho y de certeza en el derecho. La certeza del derecho, decía el ministro, se vincula a la publicidad de las normas, a la claridad y precisión de los mandatos legales y a la interpretación uniforme de los mismos, tanto en la esfera administrativa como en la esfera judicial. En cambio, la certeza en el derecho, que no la certeza del derecho, la certeza en el derecho hace referencia a la dimensión temporal de la seguridad jurídica, tanto respecto del pasado, el tratamiento restrictivo de la retroactividad, como respecto del futuro, es decir, el establecimiento de unos procedimientos claros para las modificaciones del ordenamiento jurídico. Este principio de seguridad jurídica que se contiene en el artículo 9.3 de la Constitución española y que es especialmente importante para los que aquí nos encontramos, fue interpretado por los primeros comentaristas de la Constitución de forma equivocada, en el sentido de entender que la seguridad jurídica en realidad estaba embebida en los restantes principios que reconocía el artículo 9.3 de la Constitución. Pero el Tribunal Constitucional, ya en una sentencia antigua, pero verdaderamente clarividente, la sentencia de 20 de julio del 81, arremete contra esta tesis tradicional y dice que la seguridad jurídica es suma de certeza y legalidad, jerarquía y publicidad normativa,
y retroactividad de los no favorables e interdicción de la arbitrariedad. Y añade, pero si la seguridad jurídica se agotara en la mera suma o adición de este principio, no hubiera precisado que se formulara de manera expresa. La seguridad jurídica es, en efecto, suma de todos estos principios, pero suma equilibrada, de tal suerte que permita promover en el orden jurídico la justicia, la igualdad y la libertad. Se ha planteado en este punto si la seguridad jurídica preventiva tiene encaje y amparo en la seguridad jurídica que protege el artículo 9.3 de la Constitución española. De antemano y de manera rotunda, la respuesta es sí. La seguridad jurídica preventiva supone la fijación de unos mecanismos, especialmente documentales, sea en formato papel o en formato electrónico, presididos por el control de legalidad que desembocan en la creación de documentos públicos que gozan de presunción de exactitud, integridad y veracidad, y que resultan dotados de eficacia legitimatoria en el tráfico y de fuerza ejecutiva, garantizando en buena medida la validez y eficacia de los negocios jurídicos en ellos contenidos y reduciendo sustancialmente la litigiosidad de las relaciones que a través de ellos se encauzan. Sin menosprecio de otros operadores jurídicos extrajudiciales, esta seguridad jurídica preventiva descansa sobre dos pilares fundamentales en nuestro Estado de Derecho, que son el notariado y la institución registrada. Decía Bello-Julve que los notarios, juntamente con los registradores en sede de transacciones inmobiliarias y de operaciones societarias, constituyen el eje sobre el que descansa el sistema público español de seguridad jurídica preventiva extrajudicial. Y concluía, un Estado social y democrático de derecho no puede prescindir de un sistema público eficiente, incluso en términos económicos, de seguridad jurídica preventiva. Estos argumentos sirven de base a una sentencia del Tribunal Constitucional, la sentencia 4/2014 del 16 de enero, que se pronuncia sobre la inconstitucionalidad de determinados preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña de 28 de abril de 2001. Estos preceptos de la ley catalana trataban de crear un órgano, una instancia ante la que se dilucidarían los recursos contra la calificación de los registradores de la propiedad, registradores mercantiles y de bienes muebles, cuando la materia afectada fuera el derecho catalán. Pues bien, esta sentencia del Tribunal Constitucional, que declara la inconstitucionalidad de la norma, dice: la competencia para conocer y resolver tales recursos debe ejercerla el titular del interés prevalente, que sin duda es el Estado, por la competencia general que la Constitución le otorga para garantizar un sistema registral nacional como eficaz instrumento de seguridad jurídica preventiva. Otra manifestación del valor anticipatorio del título preliminar es la regulación que el artículo 1.5 del Código Civil hace de los tratados internacionales. Las normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales no serán de aplicación directa en España en tanto no hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno mediante su publicación íntegra en el Boletín Oficial del Estado. Este precepto supuso una novedad importante con respecto a la situación anterior de 1974, porque no se refiere al tratado internacional como fuente productora de obligaciones para el Estado, sino como derecho de aplicación directa e inmediata al ciudadano y, por tanto, de obligado cumplimiento para éste, en la medida en que ese tratado internacional debidamente publicado se convierte en derecho interno. En términos parecidos, el artículo 96.1 de la Constitución española consagró aquel anticipo, diciendo que los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento jurídico. La sentencia del Tribunal Constitucional 87/2019 de 20 de junio, de muy recomendable lectura, define con un rigor cuasi doctrinal cuál sea el alcance de los tratados internacionales, a quién corresponde la competencia para su celebración, cuál es su pretendido valor constitucional y su obligatoriedad no solo para el Estado, sino también para las comunidades autónomas. Por último, una brevísima referencia a las normas de derecho internacional privado y de derecho interregional que no podemos tratar aquí por no ser propiamente la materia objeto de esta disertación. Las normas de derecho internacional privado que recogieron los artículos 8 a 12 del Código Civil
representaron un importante avance con respecto a la regulación normativa anterior, porque pasaron de contemplar las relaciones jurídicas e institucionales desde el punto de vista público, es decir, relaciones entre Estados soberanos, a contemplarlas desde un punto de vista jus privatista, es decir, una situación en la que lo fundamental son los actos y los hechos de la vida real donde concurren elementos personales, reales o formales sujetos a distintos ordenamientos nacionales. Es cierto que en la actualidad se ha producido un importante vaciamiento de las normas del derecho internacional privado contenidas en el Código Civil, porque la incorporación de España al Concierto de las Naciones, al Concierto Internacional a partir de 1978 y especialmente la pertenencia de España a la Unión Europea, posibilitan la aplicación directa de los tratados internacionales y los reglamentos de la Unión Europea con eficacia directa y prevalente frente a las normas del título preliminar. Más que simplemente recordar, por ejemplo, la aplicación preferente de los reglamentos Roma I sobre obligaciones contractuales, Roma II sobre obligaciones extracontractuales, Roma III sobre separación matrimonial y divorcio o el reglamento sucesorio europeo. Ahora bien, pese a este vaciamiento por la aplicación prevalente de normas internacionales y de reglamentos, la regulación de los artículos 8 a 12 del Código Civil sigue siendo importante y sigue teniendo vigencia práctica, porque en las normas de derecho interregional, es decir, en las normas conflictuales, en las normas que regulan las relaciones entre los ordenamientos jurídicos forales y especiales, hoy los derechos civiles autonómicos, el artículo 16.1 del Código Civil nos dice que los conflictos de leyes que puedan surgir por la coexistencia de distintas legislaciones civiles en el territorio nacional se resolverán según las normas contenidas en el capítulo 4, es decir, las normas del derecho internacional privado, con las especialidades que se señalan a continuación. Por tanto, es cierto que hay un vaciamiento respecto de las relaciones internacionales, pero siguen teniendo pleno vigor y plena eficacia respecto de los conflictos interregionales. Hasta ahora hemos hablado de principios reconocidos en el título preliminar del Código Civil que después han tenido un reconocimiento expreso y formal en el articulado de la Constitución española. Pero anuncié al comienzo que también existen principios del título preliminar que, si bien no tienen un reconocimiento formal y expreso, han sido consagrados por la doctrina del Tribunal Constitucional. Vamos a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, el valor de los principios generales del derecho, carácter informador del ordenamiento. La sentencia del Tribunal Constitucional 4/1981 de 2 de febrero declara que los principios generales del derecho incluidos en la Constitución tienen carácter informador del ordenamiento jurídico, como afirma el artículo 1.4 del título preliminar, que debe ser así interpretado de acuerdo con lo mismo. Es decir, el Tribunal Constitucional equipara los principios constitucionales a los principios generales del derecho que contempla el artículo 1.4 del Código Civil y los declara principios informadores de todo el ordenamiento jurídico. También tenemos una manifestación de este tipo en la eficacia derogatoria de la propia Constitución. El Tribunal Constitucional, en sentencia, por ejemplo, 36/1982, se sirve del artículo 2.2 del Código Civil, título preliminar, para declarar el alcance derogatorio de la Constitución. Dice, la disposición derogatoria tercera de la Constitución deroga cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en la Constitución. Lo que sucederá conforme al artículo 2.2 del Código Civil, con todas aquellas materias que, reguladas por una ley precedente a la norma suprema, sean, sin embargo, incompatibles con esta por ser disconformes o contrarias a su prevalente contenido, mientras que se declaran persistentes y vivas las que puedan coexistir por tener un campo de acción coincidente y complementario. Es decir, el Tribunal Constitucional se sirve del artículo 2, párrafo segundo del Código Civil para explicar la eficacia derogatoria de la Constitución. Lo mismo hace para explicar la eficacia temporal de la Constitución, es decir, la vigencia de la Constitución. En concreto, la sentencia del Tribunal Constitucional 43/82 trataba el problema de la aplicación retroactiva del principio de igualdad de la Constitución a una situación que se había producido con anterioridad a la entrada en vigor de la Constitución. El Tribunal Constitucional invoca el artículo 2, párrafo 3 del Código Civil, cuando dice que las leyes no tendrán efectos retroactivos si no se dispusiere lo contrario. Y añade la sentencia: la disposición final de nuestra Constitución
estableció que ésta entraría en vigor el mismo día de la publicación de su texto en el Boletín Oficial del Estado, sin que exista precepto alguno que establezca su retroactividad ni en términos generales ni en relación con el artículo 14, cuya aplicación se pretende en este caso. Otra manifestación de estos principios, la interpretación de las normas jurídicas. El artículo 3.1 del Código dice que las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas. Pues bien, de este precepto que está en el título preliminar, el Tribunal Constitucional se sirve en una sentencia 172/1985 para decir que las normas constitucionales deben ser interpretadas de manera integradora, de acuerdo con su espíritu y finalidad, evitando que la interpretación literal conduzca a una conculcación de derechos fundamentales constitucionales. Y en otra, del 20 de diciembre del 88, que resolvía una cuestión bastante interesante, era un viudo que recurría en amparo al Tribunal Constitucional porque el Tribunal Central de Trabajo entonces había denegado la pensión de viudedad a una persona varón, alegando que la ley se refería solamente a la viuda como mujer y que por tanto no cabía esa aplicación de la norma. Esta sentencia del Tribunal Constitucional del año 88 dice que las reglas de interpretación recogidas en el artículo 3 del Código Civil, lejos de constituir un obstáculo a la adecuación de las normas a la Constitución, la potencian, desde el momento en que el texto constitucional se convierte en el contexto al que han de referirse todas las normas a efectos de su interpretación y aplicación por los órganos judiciales. Y añade, esta interpretación conforme a la Constitución debe efectuarse dentro de la realidad social del tiempo en que tales normas han de ser aplicadas, conforme a las exigencias derivadas de la acomodación del ordenamiento jurídico a los derechos constitucionalmente garantizados. Es decir, el principio de igualdad que aquí invocaba el viudo en reclamación de su pensión hizo que el Tribunal Constitucional apreciara efectivamente la conculcación de ese derecho por la interpretación que hacía el Tribunal. Otras manifestaciones son la exigencia de buena fe en el ejercicio de los derechos. La sentencia del Tribunal Constitucional 120/1983 dice, a propósito de un recurso de amparo donde pretendía hacer valer como derecho por encima de todos los demás el derecho a la libertad de expresión, dice la sentencia, el ejercicio de tal derecho debe embarcarse en unas pautas determinadas de comportamiento que el artículo 7 del Código Civil expresa con carácter general, al señalar que los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe. Y siendo una de las manifestaciones del principio de buena fe la doctrina de los actos propios, otra sentencia del Constitucional, la 198/1988, dice, un principio general de nuestro ordenamiento jurídico ya recogido en el título preliminar del Código Civil es el de la buena fe en el ejercicio de los derechos. Principio hoy que produce la interdicción de los actos propios y que es además directamente aplicable por virtud del artículo 11, párrafo primero de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de manera que es exigible de modo expreso en el ámbito procesal. Con respecto a la proscripción, es decir, la prohibición del fraude de ley, dice el artículo 6.4 del Código Civil, los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico o contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir. La magnífica redacción del precepto hace innecesario recurrir a ninguna definición doctrinal que lo supere. Bueno, pues este principio de la proscripción del fraude de ley es la base de la sentencia del Tribunal Constitucional 37/1987 que aborda la constitucionalidad de la Ley de Reforma Agraria Andaluza. Dice la sentencia que el concepto de fraude de ley es un concepto que se contempla en el título preliminar del Código Civil. Añade, el fraude de ley en cuanto a institución jurídica que asegura la eficacia de las normas frente a los actos que persiguen fines prohibidos por el ordenamiento o contrarios a los mismos, constituye una categoría jurídica que despliega idénticos efectos invalidantes en todos los sectores del ordenamiento. En rigor,
Ni siquiera podría sostenerse hoy que el artículo 6.4 del Código Civil, que contempla con carácter general, sea una norma exclusiva de la legislación civil. Y fijaros lo que dice al final. El citado precepto, como a la mayor parte de los que integran el título preliminar del Código Civil, es aplicable a todo el ordenamiento y solo por tradición histórica, sin duda respetable, conserva su encaje normativo en aquel cuerpo legal. Este mismo argumento lo utiliza el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional en la sentencia 86/2016 para declarar la inconstitucionalidad de la ley valenciana que regulaba el régimen económico matrimonial y también para declarar parcialmente inconstitucional la ley de la Comunidad Valenciana sobre uniones de hecho. En cuanto al valor de la jurisprudencia, ya voy acabando, el Tribunal Constitucional ha tratado en numerosas ocasiones el problema de si la inadmisión a trámite del recurso de casación en el Tribunal Supremo, saben ustedes que el recurso de casación tiene requisitos bastante exigentes para su tramitación. Digo, el Tribunal Constitucional se ha planteado el problema de si la inadmisión a trámite del recurso de casación conculca el derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución. Bien, pues en una sentencia, entre otras, la 100/2019, dice el Tribunal Supremo que corresponde al Tribunal Supremo la función de interpretar la ley y en ella está incluida naturalmente la procesal, dado el valor complementario que atribuye a su jurisprudencia el Código Civil. Es decir, la valoración de si es o no admisible no es en materia de control de constitucionalidad. Pero en otras sentencias desarrolla más todavía la tesis en la 248/2005 y dice que el control de constitucionalidad respecto de la admisión o inadmisión del recurso de casación que realiza este tribunal sobre las resoluciones judiciales es un control meramente externo y debe limitarse a comprobar si se apoyan en una causa legal o si han incurrido en error material patente, en arbitrariedad o en manifiesta irrazonabilidad que supongan conculcación del derecho fundamental. Es decir, lo que viene a decir el Tribunal Constitucional es que la admisión o no a trámite del recurso de casación compete fundamentalmente al Tribunal Constitucional y que el Tribunal Supremo, y que el Tribunal Constitucional solo tiene que entrar a valorar si conculca ese derecho fundamental cuando haya podido existir error material patente, arbitrariedad o manifiesta irrazonabilidad. Voy concluyendo y voy a hacer las conclusiones distinguiendo 5 puntos al respecto. En primer lugar, la reforma del título preliminar supuso el más importante de los cambios introducidos en el Código Civil español hasta la fecha, tanto por la materia de las normas reformadas como por su ámbito de aplicación, habida cuenta que sus normas van más allá del mero derecho civil para resultar también aplicables a todas las demás ramas del derecho. Esta afirmación la explicita la ya citada sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Ley de Reforma Agraria, cuyo párrafo final es resaltado, pero que vuelvo a repetir cuando dice que la mayor parte de los preceptos que integran el título preliminar son aplicables a todo el ordenamiento jurídico y solo por tradición histórica, sin duda respetable, conservan en el Código Civil su encaje normativo. Segunda conclusión. La reforma del título preliminar del Código Civil supuso un salto cualitativo y sustancial para nuestro derecho, de la mano de una reforma histórica que aspiraba a mejorar el funcionamiento de la Administración de Justicia y a dotar al intérprete de instrumentos que permitiesen una aplicación evolucionada de la realidad jurídica, en el marco de unas circunstancias políticas, sociales y económicas que evolucionaban de manera acelerada. Y lo que es más importante, que tendían claramente a sentar las bases de un incipiente Estado de Derecho hasta entonces difícilmente reconocible. Tercero, pudo hablarse de un valor cuasi constitucional de las normas del título preliminar en la etapa anterior a la entrada en vigor de la Constitución española de 1978. Pero tras la promulgación de la Carta Magna, solo cabe hablar de ese valor cuasi constitucional en sentido metafórico, es decir, con el objeto de realzar su importancia. Desaparecidas las razones históricas, o sea, la ausencia de una verdadera Constitución que justificaba la inclusión de las normas sobre normas en el Código Civil, perdió valor la pretensión de considerar estas reglas como materialmente constitucionales. Cuarto,
Pese a todo lo anterior, resulta innegable que el título preliminar del Código Civil anticipó principios jurídicos esenciales propios del Estado de Derecho, que posteriormente resultaron consagrados en la Constitución española como principios constitucionales. Unas veces de una manera expresa, como hemos tenido ocasión de ver, a propósito de la jerarquía normativa, publicidad de las normas, seguridad jurídica, etc., y otras veces de manera indirecta a través del reconocimiento que de las instituciones del título preliminar ha hecho la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Por último, la enorme importancia de los preceptos contenidos en el título preliminar para el conjunto del ordenamiento jurídico y su proyección constitucional obligan a ponderar la necesidad de que los futuros cambios que puedan proyectarse se efectúen siempre con la más extraordinaria cautela, la más exquisita técnica jurídica, el debido respeto, en su caso, al procedimiento modificatorio propio de la Constitución española si lo afectado está consagrado constitucionalmente, y solo tras un amplio y seguro consenso en el mundo jurídico. Es tal el nivel jurídico del título preliminar que 50 años después apenas han sido preciso introducir cambios que vayan más allá del mero retoque técnico.